Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La empresa de medios de Donald Trump, la que produce la red social Truth Social, en la que el expresidente se comunica a diario con sus seguidores después de ser expulsado de Twitter, se fusiona con una empresa financiera que cotiza en Wall Street. La salida a bolsa del grupo Trump Media le va a permitir al seguro candidato republicano para las elecciones presidenciales de este próximo noviembre obtener fondos para solventar sus gastos judiciales y de campaña. Un juez, recordemos, le impuso a Trump una multa en febrero de 454 millones de dólares por fraude financiero, multa que Trump tiene tiempo para pagar hasta el próximo lunes. Asociando su empresa de medios con la firma Digital World Acquisition, Trump va a poder salir a bolsa y se estima que el magnate podría sacar más de 3.000 millones de dólares en esta operación. Operación que sigue, por supuesto, muy de cerca nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos, para empezar, cómo ha hecho Donald Trump para obtener esta nueva fortuna de unos 3.000 millones de dólares. Cuando Twitter echó de su plataforma Donald Trump, este reaccionó creando su propia empresa de medios sociales, Truth Social. Y en 2021 se fundó Digital World Acquisition en Florida, una SPAC, o lo que es lo mismo, una entidad no comercial financiera que cotiza en bolsa simplemente para captar dinero y comprar empresas. De esta manera salen a cotizar compañías de forma automática sin tener que pasar por los procesos normales que se hacen cuando hay una oferta pública de venta. Digital World acordó en octubre del año 2021 comprar Truth Social. La fusión con la empresa de Trump se ha ido retrasando porque, en buena medida porque el regulador de los mercados abrió una investigación sobre presunto fraude que se zanjó con el pago de 18 millones por parte de Digital World y otra investigación por otros presuntos delitos por parte del Departamento de Justicia. La cotización de esta SPAC, en la que invierten muchos de los simpatizantes de Trump, se ha apreciado por encima del 100% a lo largo de este año, una vez que el presidente ha ido afianzando su candidatura como candidato republicano a la presidencia del país. Ahora, y gracias a este apoyo, la empresa tiene una valoración de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Trump tiene el 58% de esta compañía y de ahí le llegan esos 3.300 millones de dólares hoy en acciones, en papelitos. ¿Y le va a permitir a Trump en este capital hacer frente a esta fianza de más de 450 millones de dólares que le impuso un tribunal de Nueva York? Está complicado porque Trump y otros grandes inversores no van a poder vender sus acciones o usarlas como aval para tener un préstamo hasta pasados 6 meses después de la compra, a no ser que el consejo de la empresa haga una excepción. El consejo está formado por personas muy cercanas al expresidente, como por ejemplo su hijo y 3 miembros de su gabinete cuando estaba en la Casa Blanca. Trump tiene que depositar, no obstante, la millonaria fianza el lunes. Si no, la Fiscalía de Nueva York podrá empezar a requisar sus cuentas y sus propiedades tras ser declarado culpable de un fraude. Llegue o no a tiempo, este capital, la empresa es un meme stock, la valoración tiene que reflejar el potencial de una compañía que el año pasado, en los primeros 9 meses, perdió 49 millones de dólares. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas explicaciones y buen fin de semana. Gracias. Y nos ocupamos ahora de Ucrania, donde la situación sigue escalando, tanto que Estados Unidos le ha pedido al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky que detenga sus ataques contra refinerías de petróleo rusas. Ucrania viene atacando con drones repetidamente la infraestructura energética de Rusia, que es uno de los principales productores mundiales de petróleo. Los precios de los hidrocarburos, entre tanto, subieron cerca de un 15% en lo que va del año. Estados Unidos teme además que Rusia responda atacando infraestructuras como los oleoductos de los que dependen los países de Europa Occidental para el suministro de su energía. Según el diario The Financial Times, la viceprimera ministra de Ucrania, Ola Stefanishina, rechazó el reclamo de Washington argumentando que su país tiene que defenderse por todos los medios a su disposición.
Ucrania viene centrando sus ataques en las refinerías rusas, una estrategia para debilitar los ingresos del Estado ruso y la venta de crudo, y también debilitar el suministro de combustible a las tropas rusas. Sobre los efectos económicos de estos ataques hablamos ahora con nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, se calcula que han sido una decena de ataques contra refinerías rusas. ¿Qué impacto ha tenido esto en la producción rusa de los derivados de crudo? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, el gobierno ruso reconoce, ¿no?, el impacto que va a tener en el procesamiento de derivados del crudo en Rusia. De hecho, la agencia de noticias Bloomberg calcula que entre los días 14 y 20 de marzo la producción en las refinerías habría alcanzado un mínimo de los últimos 10 meses. Pero el gobierno ruso adelanta de que la estrategia que podría seguir sería colocar, Andrés, más crudo, petróleo crudo en los mercados para compensar un poco esas pérdidas. Nosotros la semana pasada hablábamos con Benjamin Hilgenstock, que es una de las personas que trabaja para la Escuela de Economía de Kiev y que valora mensualmente el impacto de las sanciones sobre Rusia, y nos apuntaba también a un punto importante, ¿no?, y es la capacidad que va a tener Rusia en medio de las sanciones para importar también piezas y tecnología para reparar los daños que se han ocasionado sobre la infraestructura. En este último mes, José, el barril Brent ha subido de precio por motivos que van más allá de la guerra de Ucrania, pero ¿se está beneficiando Rusia incluso a pesar de las sanciones de unos precios más altos del petróleo? Sí, está ocurriendo. De hecho, Andrés, en el mes de enero Rusia consiguió aumentar sus beneficios, según la Escuela de Economía de Kiev, en torno a 500 millones de dólares con respecto a las ganancias del mes de diciembre. Eso lo consigue hacer a pesar de las sanciones, gracias a la conocida como flota fantasma. Muchos de estos barcos están registrados en Emiratos Árabes Unidos, tienen bandera de Liberia o de Gabón, y eso les permite a Rusia seguir recurriendo a las exportaciones de crudo, vendiéndole, por ejemplo, según los datos más recientes, el crudo de los Urales en torno a los $62 por barril. Eso sí, tenemos que decir que desde el mes de octubre Estados Unidos ha ido endureciendo las sanciones contra estos buques, y hemos visto cómo Rusia ha tenido que colocar su crudo desde el mes de octubre cada vez con un mayor descuento respecto al barril de Brent de referencia. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y buen fin de semana. México es un destino cada vez más importante para empresas que buscan reubicar sus centros de producción cerca de Estados Unidos, un fenómeno conocido como nearshoring o relocalización de las cadenas productivas. En el año 2023, México registró un récord en inversión extranjera directa por valor de 36.000 millones de dólares, datos brindados por el subsecretario de Comercio Exterior. El sector automovilístico se destaca como uno de los principales beneficiarios de este proceso de nearshoring. Sin embargo, también presenta diversos desafíos como la presión sobre los recursos naturales, la desigualdad en el desarrollo regional y la dependencia concentrada de industrias específicas y empresas extranjeras. Además de México, Chile y Brasil vieron incrementar sus flujos de inversión en medio de un contexto marcado por la volatilidad de la economía global y las tensiones en las cadenas de suministro. Y vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria acaba de publicar un estudio precisamente sobre nearshoring en la economía mexicana. Valeria, el nearshoring actualmente es una parte muy importante de la inversión extranjera directa que está llegando a México, pero ¿es suficiente para contrarrestar una coyuntura internacional tan inestable como la que estamos viviendo? Desde luego que no. De hecho, todavía no empezamos a ver las cifras en inversión extranjera directa que ya hagan ver que el nearshoring ya está llegando a México. Las cifras de 2023 fueron un poco menores que las de 2022. Entonces, esto nos deja ver que México no está aprovechando el nearshoring tanto como podría hacerlo si pusiera algo de su parte como temas de energía eléctrica. Valeria, hay elecciones generales en México este próximo 2 de junio. ¿Qué es lo que está en juego en economía en términos generales para todo nuestro público latinoamericano en esta elección? Creo que lo que está en juego va mucho más allá de la economía. Lo económico en este momento en México va bien. El crecimiento del año pasado fue 3.2%. Las cifras muestran que este año crecerá el país alrededor de 2.6, 2.7%. Y si se concreta el nearshoring
nearshoring, si empezamos a ver los datos de nearshoring concretarse, vamos a tener buen crecimiento. Creo que lo que se juega en estas elecciones del 2 de junio va mucho más allá de lo económico, va más por democracia y por instituciones. Valeria Moy, muchas gracias por este análisis. Nos vemos en cualquier momento. Encantada. Los buques contenedores que mantienen en pie las cadenas de suministro son indispensables, pero también son un problema para el clima. El transporte marítimo de contenedores es responsable de cerca del 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, comparable con el tráfico aéreo o automovilístico. Una empresa británica cree haber encontrado una solución. El buque contenedor Union Trader ya tiene 20 años, pero podría convertirse en un buque pionero. La startup británica Seabond probó cómo hacer para que esta embarcación sea climáticamente neutral. El sucio gas de escape pasa por un filtro de cal. Al entrar en contacto con él, el óxido de carbono se fosiliza. Una manera muy sencilla de explicarlo es que producimos piedra caliza en los barcos, que las piedras capturan el CO2. El sector de la navegación está bajo la lupa. Para 2050, según la ONU, debería ser climáticamente neutral. Pero debido a las cargas pesadas, los propulsores eléctricos están descartados. Los combustibles alternativos, como el metanol, aún no están disponibles, y los buques viejos, como el Union Trader, tampoco pueden procesarlos. La empresa británica cree haber encontrado una solución viable para el futuro. Tenemos todos estos buques en funcionamiento que no son compatibles con las energías limpias del futuro, así que tenemos que hacer algo con estas flotas. Por eso nos paramos a pensar, ¿podemos capturar el dióxido de carbono directamente en el buque para reducir sus emisiones y mantener los barcos en funcionamiento en vez de reemplazar toda la flota? Las pruebas piloto muestran una captura del 80% del CO2. Y la piedra caliza resultante puede reutilizarse, por ejemplo, en la construcción. Ya nos acabó el tiempo en la economía. Gracias por la atención y la confianza.